Llega el editorial de Fernando Londoño. Sabemos que a muchos disgusta el pensar filosófico de la escolástica, pero nos dejó legados que no podemos olvidar y que no ha sido posible superar a lo largo de los siglos. Y el primero es que cuando se va a entablar una discusión, se defina claramente en qué consiste la discusión. Eso es lo que los escolásticos llamaban el estado de la cuestión. ¿En qué estamos? ¿De qué se trata? Porque si no se acotan los términos de la discusión, está irremisiblemente perdida, no conduce a ninguna parte. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Que el señor Juan Manuel Santos, de espaldas al pueblo colombiano, mintiéndole al pueblo colombiano, desde hace 6 años, es decir, desde el momento en que empezó su mandato, inició unas discusiones con sus amigos de las FARC, porque son sus amigos. El comandante Santiago no lo podrá ignorar y dijo expresamente que su hermano Enrique era un amigo de varios de esos bandidos. Son sus amigos. Empezó hace 6 años unas discusiones dizque para encontrar la paz, que consistía en el fondo en conducir a Colombia por los caminos del marxismo-leninismo, de un socialismo del siglo XXI que nos condujera a la esclavitud que el marxismo-leninismo promete y que es la esencia de su credo. Después de 6 años, concluyeron en un mamotreto insoportable de 297 páginas que parece redactado por un bandido español que trajeron aquí a descrestar calentanos, un tal Enrique Santiago y sus amigos. ¿Y qué iban a hacer con ese mamotreto? Santos dijo: yo de todas maneras le pediré al pueblo colombiano que refrende ese texto. Nada haré de espaldas a la voluntad del pueblo colombiano. ¿Cuántas veces lo dijo? 50, 200 o 1000. No importa, lo dijo, lo repitió y eso quedó perfectamente claro. Entonces se le dijo, bueno, ¿y cuál es esa fórmula? Las FARC estaban empeñadas en que fuera a través de una Asamblea Nacional Constituyente en la cual desde luego ellos tuvieran mayoría desde el inicio. Pero bueno, pues que son tramposos también, son jugadores de póker de un lado y del otro. Santos dijo, no, eso no es posible, eso no me lo van a aceptar. Yo no doy el salto al vacío de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces le dijeron, le recordamos que hay una fórmula para acudir al pueblo soberano que se llama el referendo, donde usted le puede hacer al pueblo colombiano 10 o 15 o 20 preguntas, las más significativas, las más decisivas para que el pueblo colombiano se manifieste sobre ellas. No. Yo no le jalo a eso del referendo porque eso fracciona una unidad, una estructura. Ese acuerdo es todo o nada. Me la juego entero por la fórmula del plebiscito. Me voy con el plebiscito. Y lo escribieron en el papelucho ese de 297 páginas, lo dijeron expresamente, ahí en la página 192 está claro, es un parrafito nomás, donde dicen, nos atenemos al mecanismo que la Corte Constitucional decida como válido, que fue el mecanismo del plebiscito que además el gobierno le propuso. De manera que el gobierno propone un plebiscito, la Corte Constitucional lo ratifica y las FARC habían dicho que se sometían al veredicto de ese mecanismo. Está claro, ¿no? Hasta ahí va el estado de la cuestión. Y en ese estado de la cuestión, me perdonan, pero es que repasando sobre ello y sobre la manera como se la jugó Juan Manuel Santos entero con su mentalidad de taur, creí recordar unos versos famosos que los colombianos repetíamos una y otra vez cuando la poesía nos gustaba. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo. La juego contra uno o contra todos. La juego contra el cero o contra el infinito.
La juego en una alcoba, en el ágora, en un garito, en una encrucijada, en una barricada, en un motín. La juego definitivamente desde el principio hasta el fin, a todo lo ancho y a todo lo hondo, en la periferia, en el medio y en el subfondo. Juego mi vida, cambio mi vida, la llevo perdida sin remedio. Es el relato de Sergio Stepanski de León de Greiff. Y así se la jugó Santos. Se la jugó al todo o nada. En eso no tuvimos nada que ver los colombianos. Nos pareció una jugada indecente. Nos pareció que uno no podía decir simplemente con sí o no si le gustan 297 páginas de basura que contenía el acuerdo entre las FARC y el gobierno. Pero el presidente tenía la facultad de fijar las reglas de juego. La Corte Constitucional le dio la bendición y las FARC apoyaron el sistema. Y entonces el presidente, en desarrollo de esos antecedentes, convocó a un plebiscito, donde dijo con toda claridad, como lo hemos leído en la hora de la verdad tantas veces: convoco al pueblo soberano para que a través de un plebiscito diga si apoya o rechaza el acuerdo final con las FARC. Si apoya o rechaza. Y entonces convocó ese plebiscito para el 2 de octubre, de acuerdo a las reglas que él fijó, con la Registraduría Nacional del Estado Civil que a él le gusta, que contrata a sus amigos de Thomas Gregan Sons para que manejen toda la parte electrónica y sistemática del sistema. Llamó a todos los gobernadores y a todos los alcaldes y los convocó a esa cruzada. Llamó a todos sus ministros y a sus servidores públicos, que son, ojo, que son más de 1 millón en toda la nación, y les dijo: nos jugamos por esto y vamos a arrollar, porque todo el dinero de la nación lo voy a empeñar en una campaña publicitaria enorme. Vamos a distribuir dinero por todas partes y lo que no nos alcance en dinero lo distribuimos en promesas. Y se la jugó íntegra. ¿Y qué pasó? Último punto del estado de la cuestión: que el pueblo soberano, así perseguido, así ultrajado, así humillado, así engañado por el presidente de la República, dijo: yo no me dejo, y salió a votar con una decisión que cada colombiano llevaba en el fondo del corazón cuando salió de su casa rumbo a las urnas: no me dejo dominar por las FARC, por unos bandidos. No le acepto a Santos esta jugada. Y votó no. Y ese no resultó mayoritario, por un número de votos muy superior al que la Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer. No nos merece ningún respeto lo que hizo la Registraduría, pero no lo vamos a discutir. Digamos que por poco margen o por mucho margen, la decisión ya no es mayoritaria, es la decisión del pueblo colombiano y es la regla de oro del plebiscito. Lo que diga la mayoría se convierte en la decisión de todos, en una posición además muy rusoniana que está encajada dentro del marco de su teoría sobre la voluntad popular y sobre la soberanía popular. Y de ahí beben nuestros legisladores que incorporaron esos principios a la Constitución y al Código Civil colombiano, que hacía parte en su título tercero de la Constitución Nacional, o en el título tercero de la Constitución Nacional. De manera pues que en eso estamos. Ese es el estado de la cuestión. Resultado final: no, rechazamos el acuerdo de 297 páginas. Eso no significa más que eso, pero significa todo eso. Es decir, que no hay nada en esa materia. Que el presidente se la jugó 6 años, o que se jugó 6 años del trabajo de engaños y de mentiras al pueblo colombiano, al todo o nada, y perdió. Y cuando los tahúres pierden, pierden. Y pierden todo. Mesa Limpia no tiene nada. ¿Qué es lo que tiene? Una conversación de paz que inició hace 6 años con los bandidos estos. Él lo llama conversación de paz
y ellos llaman guerra a lo que había con estos bandidos, con estos criminales, llámelo como quiera. Los tiene reunidos en La Habana con la plata del pueblo colombiano. Allá los tiene a todos guardados. Tiene a 4 o 5 señores y a unas señoras que mandó de plenipotenciarios allá a que hicieran el ridículo que finalmente hicieron. Lo tiene todo. No quiere cambiar nada. Quiere seguir con las mismas personas que discutieron durante 4 años todos estos temas. Quiere seguir discutiendo con el mismo Timochenko. ¿Lo quiere seguir haciendo a puerta cerrada o abrirá la discusión para que los colombianos sepamos en qué consiste ella? Nada se sabe, pero a partir de que hay un no. A partir de que no existen las 297 páginas, que no tienen ningún valor jurídico y ningún valor político. A partir de ahí, venga, lo discutimos todo, todo lo que convenga a lo que llaman la paz, y es que a un puñadito de bandidos, 5.700 bandidos, se les abre espacio para que vuelvan a la sociedad colombiana después de haber pagado alguna pena por los innumerables delitos que cometieron. Ese es el estado de la cuestión. La escolástica que vuelva por sus fueros y el presidente Santos que respete las reglas que impuso y la decisión de jugarse la vida toda entera, desde el cero hasta el infinito, como en el relato de Sergio Stepanski. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 28 minutos.